craneorraquisquisis. Es un defecto tan severo que obviamente es incompatible con la vida. Entonces, una vez que está cerrado completamente ese tubo neural, vamos a hacer un corte para entender qué es lo que está pasando por dentro, y están estos espacios abiertos, que es lo que se llama los divertículos, que en principio son uno solo, continuo. Piensen como los globos que utilizan los payasos para hacer figuras, y ese espacio va a terminar formando unos divertículos. Por eso esta fase obviamente se llama diverticulación, y cada uno de esos divertículos va a terminar formando parte del desarrollo, digamos, del cerebro primitivo, que es lo que se llama cerebro anterior, medio y posterior, y tienen el nombre prosencéfalo, lo más anterior, mesencéfalo, y el rombencéfalo, el posterior. El prosencéfalo más adelante en el desarrollo se divide a su vez en dos, que es el telencéfalo, que es lo que va a formar los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que en el adulto igual se llama diencéfalo, que es lo que se llama, el que va a ser el tálamo, hipotálamo y la hipófisis. Solamente la neurohipófisis, porque la adenohipófisis viene de otro lado. El mesencéfalo seguirá siendo mesencéfalo, y el metencéfalo y el mielencéfalo, que son las partes finales del rombencéfalo, van a ser parte de la protuberancia o puente, y la médula oblonga al final, el mielencéfalo, la médula oblonga o el bulbo raquídeo. Y así tenemos más o menos formado cada una de las estructuras que será también del tallo cerebral. Si el desarrollo de esas células empieza con unas células pluripotenciales, que van a irse derivando también en las células que van a formar parte diferente de no solo las neuronas, sino, como decía, de las células de glía también. Y dependiendo de eso, pues va a haber unas patologías u otras. Después está la migración neuronal, si piensan esto como si fuera un corte transversal, como si fuera incluso un corte tomográfico que estamos más enseñados. En este espacio pendimario es donde van a estar originalmente las células neuronales, y ellas van a tener un fenómeno de migración donde empiezan a desplazar los somas o los cuerpos neuronales para irse hacia la periferia, donde finalmente terminarán formando la corteza, y en el camino dejan sus axones o sus dendritas, que son las que van a hacer la comunicación, y eso hace que las células terminen donde tienen que terminar. Eso, de alguna manera podemos entender por qué tenemos la corteza cerebral formada por sustancia gris, que es precisamente formación de cuerpos neuronales en la periferia del parénquima cerebral, y en el centro, o en el trayecto mejor, tenemos sustancia blanca, que está formada principalmente por los dendritas y los axones de esos mismos cuerpos neuronales, que forman entonces la sustancia gris, los cuerpos, y la sustancia blanca, que eso es muy importante que lo entendamos para entender ciertas patologías que se van a presentar más adelante. Aquí, hablando un poco de la mielinización, tenemos una imagen de un recién nacido en su izquierda, y después de un cerebro adulto en la derecha. Y aquí pongo esta imagen para que entendamos un poquito la diferenciación de por qué la mielinización no se da desde el principio. Arriba tienen una imagen en T1 de resonancia, y abajo un T2. Sabemos que el T1 es, digamos, la imagen más anatómica que tenemos acostumbrada, y por eso vemos la sustancia blanca y la sustancia gris, que son esos mismos cuerpos neuronales que migraron desde el epéndimo hacia la corteza, formar la corteza cerebral, forman la sustancia gris. Inverso como se ve entonces en el T2. Y aquí, comparándolo con un neonato, pues vemos que la imagen es completamente diferente, precisamente porque no se ha dado la mielinización. La sustancia blanca, por ejemplo, en este T2, pues no es como esperaríamos verla, precisamente porque le falta la mielina, para que nos familiaricemos un poco con esa imagen también. Grandes rasgos, así súper resumido, el desarrollo embriológico. Y aquí vamos entonces a empezar a hablar ya de patologías específicas. Aquí pongo tres imágenes, es decir, tres patologías diferentes. Una a la izquierda, una tomografía y resonancia de la misma patología, una de cada lado aquí en el medio, y también tomografía y resonancia en el lado derecho. Si se dan cuenta, en las tres tenemos unas imágenes de densidad de líquido cefalorraquídeo, que nos va a ayudar un poquito a diferenciar unas patologías de otras. A la izquierda tenemos esto que se llama un higroma subdural, que no es más que ese aumento de ese espacio ocupado por líquido cefalorraquídeo
en la convexidad, pero entendamos que estos son colecciones extraxiales, es decir, este líquido está por fuera del parénquima cerebral, y aquí lo vemos también en una resonancia. Tiene la misma morfología, es decir, tiene mucha relación con, por ejemplo, un hematoma subdural, pero la diferencia principal está en que tiene densidad de líquido cefalorraquídeo en los dos. Lo más importante para identificar un higroma subdural es precisamente que el comportamiento del líquido cefalorraquídeo es siempre exactamente igual al líquido cefalorraquídeo que está, por ejemplo, dentro de los ventrículos. Porque si tuviéramos aquí, por ejemplo, un hematoma subdural agudo, subagudo, incluso crónico, pues no tendría por qué tener exactamente la densidad de líquido cefalorraquídeo, sino algún grado de densidad por el componente de la sangre. En segundo lugar, tenemos esto que es tal vez la malformación congénita más frecuente, que afortunadamente no tiene muchas implicaciones patológicas, que es lo que llamamos un quiste aracnoideo. Ya más adelante les voy a dar un poco más de detalles de las características de cada uno, pero esto es, primero, identificar que es una lesión quística de densidad de líquido cefalorraquídeo, y el comportamiento de la resonancia en todas las fases tiene que ser igual al líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, aquí tenemos las cisternas o en el cuarto ventrículo, se comporta exactamente igual. Y por último tenemos esta imagen, que es un quiste epidermoide que está localizado aquí también en la fosa posterior, pero fíjense que a pesar de que es líquido, también tiene una densidad líquida, una intensidad líquida en la resonancia, pues no es completamente líquido y tiene algunos componentes internos. Entonces fíjense que son tres lesiones de componente líquido muy similares que se pudieran confundir, pero ya en las sutilezas de los detalles pues uno aprende a diferenciarlas. Entonces vamos a empezar con el quiste aracnoideo, que es, como les digo, la malformación congénita más frecuente, que afortunadamente pues no tiene tantas implicaciones patológicas, pero puede, dependiendo también del tamaño y la localización, pues puede tener ciertas implicaciones. Es una colección, como digo, de líquido cefalorraquídeo, se comporta siempre igual, de localización extraxial. Aquí logramos diferenciar que hay corteza que está siendo desplazada pues por su alto volumen, y una cosa que es muy característica es el efecto de remodelación que tiene sobre la tabla ósea, porque esto es una cosa pues congénita, que al estar haciendo cierto efecto compresivo como lo hace con el parénquima, pues termina remodelando también la tabla ósea que tiene ahí. El lugar más frecuente, ya más adelante les voy a dar las características de cada uno, es en la fosa craneal media, pero pues aquí tienen también supratentorial e infratentorial, donde se presentan con más frecuencia. Digamos que para el diagnóstico de esto pues serían características suficientes, y hay otras características que uno puede ayudarse. Por ejemplo, cuando los pacientes se ponen con contraste intratecal puede ayudar a que ese contraste, pues intratecal es cuando uno lo pone directamente en el líquido cefalorraquídeo, sea en una cisterna o por ejemplo con punción lumbar, lo tiene ahí. Aquí les dejo una tabla que ya después la pueden mirar con calma, que nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar estas características de esas lesiones quísticas de comportamiento similar al líquido cefalorraquídeo, digamos en cuanto a la intensidad, el efecto de masas, lo que les dije de la remodelación de la tabla ósea, el efecto que tiene sobre los surcos adyacentes, cómo se comporta con el contraste intratecal, y si pueden o no tener grasa o componentes de calcio dependiendo de su cronicidad. Esta la pueden mirar con calma, incluso tenerla ahí a la mano siempre que pueda ayudar. Aquí tenemos otra imagen de una malformación que algunas veces se ve, no es afortunadamente tan frecuente, pero se ve, y es el defecto de la tabla ósea que permite que haya una migración del parénquima encefálico, de las meninges, incluso del líquido cefalorraquídeo, dependiendo de eso va a tomar su nombre también. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí hacia la cavidad nasal hay una protrusión solamente de líquido cefalorraquídeo, y eso se llama un meningocele, o cuando hay protrusión completa del parénquima encefálico también, es lo que se llama meningoencefalocele, es decir, igual que en la columna, si el componente que protruye es parénquima encefálico, se llama un encefalocele. Si es solamente el líquido cefalorraquídeo o las meninges, mejor dicho, un meningocele, o de los dos, pero en general se llaman encefaloceles, dependiendo obviamente del lugar, de la localización. En este caso es muy importante reconocerlo, porque puede confundirse con una patología de la cavidad nasal, incluso terminar un paciente con una lesión de estas en un tratamiento con algún otorrino
que no lo hayamos nosotros identificado adecuadamente y producir lesión, sea del parénquima encefálico que esté protruyendo o incluso una fístula de líquido cefalorraquídeo.